Amigos míos, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Deseo de todo corazón que les vaya muy bien. Fundamentalmente que estén sanitos ustedes y todos sus seres queridos, familiares y amigos. Aquí estamos este lunes 9 de junio de este año 2025. Como de costumbre, con esa ventanita abierta a la esperanza que me encanta mencionar para la construcción de una sociedad argentina mejor para todos. Bueno, tengo dos historias de vida que son maravillosas. Son dos hombres jóvenes. Guillermo, en primer término, un innovador, un artista del trabajo, desde morteros al mundo. Les digo nada más que esto. Todo lo demás lo tienen que ver dentro de unos instantes. Inmediatamente después, una multinacional, una empresa que está en todo el mundo. Y un director de esa empresa que es muy, pero muy inteligente y apasionado. Dos historias de vida para compartir, como todos los lunes, a partir de las 8 de la noche, con todos ustedes. Atención, país. Hace muchísimos años que sostengo la importancia que tiene la educación, la ciencia y la tecnología para poner máquinas en movimiento y darle trabajo a la gente, que es sagrado. Y si además podemos venderle al mundo, ni hablar, generamos las divisas que el país necesita. Pero además es fundamental la innovación, la creación. Vamos a tener una charla con un CEO de una empresa importante en la Argentina, en Brasil y en el mundo, un hombre joven, que nos va a dar una información formativa de esta empresa donde yo interpreto la importancia que tiene esto que estoy diciendo, ¿no? La inspiración, veremos si es así, la creación, la innovación, la búsqueda constante de elaborar y crear un producto que le sirva a los demás. Y les puedo asegurar que esta empresa es notable en ese sentido. Gracias, Guille. Si me sale Guille, perdón, porque tengo un amigo, Guillermo, por prestarte a esta charlita. ¿Cómo estás, amigo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la presentación. Has dicho varias verdades sobre nuestra historia. Te pregunté fuera de cámaras si tenías pareja. Inmediatamente me dijiste, sí, tengo esposa y 3 hijos. ¿Cómo se llama esa mujer? María Marta. Y de ese amor hay 3 frutos, también me has dicho. ¿Cómo se llaman esos hijos? Me vas a hacer emocionar antes de empezar a hablar. Bueno, es una emoción sana. No sos solamente un gran vendedor que sos de un producto original para Argentina y el mundo. Sos un ser humano. Dime, ¿cómo se llama? Joaquín, Santiago e Ignacio. 3 varones, ¿eh? ¿Dónde naciste, Guille? Soy de Morteros, provincia de Córdoba, allá pegadito a la Mar Chiquita y casi cayéndonos a Santa Fe. Noreste, digamos. Sí, muy, muy bien, noreste. ¿Tus padres viven, joven empresario? Sí, señor. Mi padre es Juan Abrate y de hecho la empresa en Argentina lleva su nombre, Abrate Juan Agustín. Seguimos siendo una unipersonal en Argentina para lo que hemos crecido. Por ahí muchas veces nos dicen, che, ¿por qué todo en nombre de tu padre? Y mi padre siempre dijo de que nunca se iba a escapar a ningún lado, así que sigue siendo en Argentina el titular de la empresa. Sí. Y mi mamá Élida también está firme acompañándolo a Juan, mi viejo todos los días en el laburo, acompañándonos firme en muchas cuestiones que siempre manejó él y sigue manejando. Y si bien la empresa fue creciendo un montón, desde estar solo él en un escritorio, hoy tiene como 35 personas rodeándolo en la administración y a veces se enoja con nosotros, pero porque le hacemos un poco de lío, pero sí firme y siendo una guía para todo el equipo. Una guía para... ¿Y qué es? ¿Qué son para vos, tus padres? Principalmente un gran ejemplo, cuando vos tocas a mi familia, a mi esposa y a mis hijos,
Si de alguna manera yo hago lo que hoy hago por ellos, muchas veces, no muchas veces, el 100% de las veces es un poco en lo que ellos me han transmitido a mí. Yo soy hijo único, así que imagínate, fui cuidado como una cosa especial dentro de la casa. Me Con la imagino. particularidad que a los 15 años me vine a jugar al básquet a Córdoba, a Atenas. Ah, Así no, que qué club. eso fue de alguna manera un pequeño golpe para la familia, para mis viejos, que yo recién me doy cuenta cuando soy papá, lo que implicaba que un hijo se te vaya de la casa. Mirá vos. Entonces, eh, de alguna manera, eh, son la guía que uno siempre ha tenido para caminar por la vida. Qué lindo esto. Gracias por permitirme que te haga este tipo de preguntas, porque vos que dirigís, que estás al frente de una empresa, reitero, importante para Córdoba, importante para la Argentina, y por qué no decirlo, importante para el mundo, un producto interesantísimo, original. De eso me vas a hablar dentro de unos instantes. ¿Conociste a tus abuelos, Guille? Conocí a tres de ellos, sí. Viví con uno de ellos, con una de ellas, con la mamá de mi mamá, que me crió porque mi mamá trabajaba. Mira vos. Eh, y después los otros, los papás de mi papá también, los conocí, los disfruté mucho. Y bueno, siempre fueron también todos alineados con la familia. Grandes laburantes, mi abuelo empleado de Telefónica toda la vida, eh, mi abuela ama de casa y un puntal importante, mi abuelo candidato a intendente de Morteros porque los amigos lo pusieron, Mira porque era una vos. empresa, una persona referente en Morteros por su bondad. O sea, vivió toda su vida andando en bicicleta y fue intendente andando en bicicleta, Qué capo, qué lindo esto. nunca tuvo un auto. Qué lindo. Eh, ¿Qué cuenta? y gente de las colonias, o sea, Morteros es una ciudad que se fue poblando por la gente de las colonias. En el caso de mi familia materna, de Colonia 10 de Julio, y en el caso de la familia paterna, de Colonia Bossi. Son emblemas en la región que, bueno, hoy por la movilidad de la gente hacia las ciudades, ya muy poca gente vive, pero hoy parte de mi familia materna sigue en Colonia 10 de Julio y son parte del campo, del campo real. ¿Cómo era esa relación con tu abuela, la mamá de tu madre? ¿Te cocinaba? ¿Cómo era? Oh, claro, eh, me vas a hacer llorar, guacho. Y bueno, la estamos bajando acá, ¿eh? La razón de la vida, lo sabes muy bien, es el amor. Y acá en esta charla y en estos diálogos que me permito y me permiten ustedes, es reencontrarnos, para que vean que detrás de una gran empresa hay una historia de amor, de esfuerzos, de trabajos, de lucha, de conductas. ¿Y esa abuela qué te cocinaba? Dale. ¿Cómo era tu abuela querida? No esperaba la entrevista por ese lado, pero me gusta. Dale. Eh, y bueno, fue un poco la que me crió. Es una mujer que perdió a su esposo de muy joven y crió sus tres hijos eh, sola, en el campo. De ahí se fueron a la ciudad y los hermanos de mi mamá se hicieron cargo del campo desde muy chicos. Una zona muy compleja, no es una zona de grandes producciones, una zona más bien tambera, no de grano. Y, y bueno, la abuela Chita siempre fue la que sostenía un poco la casa, la que hacía el asado el domingo, y yo lo miraba a mi hijo y le decía, eh, el asado no es del hombre, y bueno, la mujer era la que llevaba adelante la casa, ¿no? ¿Qué privilegio te ha dado la vida? Te interrumpo para no cortarte la emoción, todo lo contrario, pero has tenido el privilegio de tener estos abuelos y esta abuela a la que estás homenajeando,
porque esto va a quedar para tus bisnietos, esta charlita, este diálogo que me permites, que va más allá de esta empresa tan importante, reitero, para Córdoba, para el país y para el mundo, que seguramente no tiene techo, porque son innovadores. Bueno, ahora sí, ¿cómo era ese pibito? Dime, ¿cómo era el pibito ese? ¿Cómo era Guillermito a los 8, 9, 10 años? ¿Cómo era ese pibito? Bueno, mi vida estuvo marcada por el básquet. Yo desde chico empecé a jugar al básquet en uno de los clubes de Morteros, en el 9 de julio de Morteros, que es el rival eterno del Tiro Federal, que después fue mi club de toda la vida y hoy el club de mis amores. Mira vos. Eh, a los 8 años empecé a jugar al básquet, volver a casa y contarle a la abuela los puntos que uno había hecho o cómo habíamos salido. Qué lindo. Era como todo un evento. Y a los 13, 14 años ya empezaron a aparecer oportunidades de irme de casa por el tema del básquet. Yo mido casi 2 metros y eso me llevó a que el tema del básquet sea siempre un objetivo muy grande en la vida y me trajo a Atenas a los 15 años. Tuve posibilidades de irme a jugar a Italia, que en ese momento Atenas era tan grande, ganaba todos los torneos y yo dije, ¿para qué me voy a ir a Italia si estoy en el mejor lugar del mundo? Era donde siempre había soñado estar. Nada menos. Eh, Tuve posibilidad de ser parte de la preselección de lo que después fue la, la generación dorada de jugar con el Fabio Berto, Pepe Sánchez, muchos jugadores que después se convirtieron en campeones olímpicos. Y por cosas de la vida y por cuestiones tal vez de capacidad para jugar al básquet, eh, no progresó, llegó a un punto donde a los 21, 22 años ya te das cuenta si podés ser un gran jugador o no, y yo decidí dejar el básquet a los 22 años y ya dedicarme a seguir un poco la carrera profesional que había empezado y había estudiado. Cuando yo me vengo a Córdoba a los 15 años, termino el secundario en Córdoba y empiezo a estudiar comercialización con orientación en marketing, y eso hizo que me apasione esa, esa carrera y empecé a trabajar en empresas de buen nivel relacionados con ese ambiente y me fui formando fuertemente en todo lo que tenía que ver con el marketing, la publicidad, la estrategia de negocio. Y yo creo que eso fue para mí una escuela muy grande, el de trabajar en una cadena de supermercados de las más grandes que hay en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Me formó muchísimo, gente que ha laburado ahí me instruyó muchísimo. Después trabajé en una cervecera muy grande, 3 años en cada lugar, y hasta que decidí eh, que no quería tener más jefes. Esa era mi concepción en ese momento. ¿Tienes amigos? Muchos. La particularidad un poco de mi vida de ser de Morteros y tener un grupo en Morteros, tener gente amiga del primario, tener gente amiga del secundario, haber venido a estudiar a Córdoba y haber hecho secundario en Córdoba, tener gente conocida, por ahí hay un poco más de distancia, haber hecho amigos en la facultad después, haber trabajado en el supermercado y tener gente del súper, de donde conocí a mi señora, en la facultad donde conocí al padrino hoy de mi hijo y yo padrino del suyo. Y después la vida, uno va creciendo y yo siempre le digo a mis hijos que por ahí los amigos que uno tiene hoy y con los que conviven, eh, muchas veces uno los termina conociendo de grande porque la vida sigue dándose y los amigos de la infancia toman caminos distintos y la distancia, si bien la amistad no se rompe, la distancia hace que el contacto permanente se deje un poco. Pero bueno, en nuestro caso siempre con los amigos, por ejemplo, de Morteros, todos los diciembre nos vamos a algún viaje todos juntos, porque 2 de ellos cumplen años, así que Mira vos. vamos a festejarlos juntos. Con mi amigo íntimo Mauricio, que hoy vive en Costa Rica, por ahí es una excusa para poder seguir a Costa Rica y vernos. Qué lindo. Eh, es una persona con la cual nos hablamos 2 o 3 veces por semana y siempre hablamos de lo mismo.
Eh, y después amigos como los esposos de las amigas de mi señora, que terminamos haciendo amigos también y nos terminamos yendo de vacaciones juntos. Entonces, Qué lindo. Cultivás la amistad. es algo que fundamental. Fundamental. Bueno, ahora sí, contame un poquito la historia de esta empresa. ¿Cómo se inició esta empresa? Una síntesis, por favor. La empresa tiene hoy 44 años. Es una empresa que surge en en el año 81, cuando el señor Pairetti, con doble T en su apellido, y Abrate, mi papá, con doble T en su apellido, decidieron formar doble TT, Mira vos. porque se cerraron las importaciones, una historia que puede ser tan actual como vieja, pero en aquel año se cerraron las importaciones y ellos eran importadores de rastras de discos desde Brasil. Era su principal producto. Ante la necesidad de generar repuestos para los clientes, se pusieron a fabricar repuestos y ya cuando tenían los repuestos dijeron, bueno, un pasito más, hagamos la rastra por completo y se pusieron a fabricar rastras y así nació la marca Doble T, fabricante de rastras, que hoy sigue siendo uno de los productos de nuestra empresa. Todo lo que tenga que ver con preparación de suelo es hoy todavía parte fundamental de la empresa. Yo me sumo a la empresa en noviembre del 2005. Como te contaba antes, saliendo de dos multinacionales con alguna experiencia relacionada a la parte comercial en esas empresas, eh, le digo a mi viejo, che, estoy ganando esto, es poca plata, no la puede bancar la empresa. Y mi viejo, era un taller lo que tenía mi viejo, no era una empresa como tal. Y él de venir de tantos golpes, porque de los años 90 la empresa la pasó muy mal, incluso desapareció durante los años 90 con la importación del 1 a 1 que teníamos en el país. Venían los brasileros a mitad de precio y con una calidad muy, muy buena. Entonces mi viejo retoma la empresa en el 2003, arranca solo y yo me le sumo en el 2005. Y mi viejo me hizo 5 rutas. Una para Buenos Aires, una para La Pampa, una para Mendoza, una para el norte, más para el noroeste y otra más para el noreste. Y ya desde el principio yo tenía ganas de hacer algo importante con la empresa. Yo siempre lo relaciono, Jorge, con, eh, con el fracaso que yo tuve en el básquet. Y es una discusión que siempre tengo con conocidos, porque si bien estuve en Atenas y fui preselección nacional y estuve con grandes jugadores, no viví del básquet. Entonces, bien entendido y un poco bromeando, juego que fracasé con todo éxito en el básquet, porque eso me dio la posibilidad de buscarla por otro lado. Entonces yo siempre tuve la mentalidad de lograr algo con el básquet y ese empeño que yo tenía en el básquet lo terminé de alguna manera transformando o llevando a la vida profesional de una carrera que estudié casi porque era la que más tiempo me daba para jugar al básquet, pero que después me terminó apasionando como fue la parte comercial y la parte de marketing, que es algo que me gusta mucho. Eh, y en esos decorreres del país fui encontrando en algunas regiones del país gente que te atendía de una forma y por ahí apareció un santiagueño en el norte, en el sur de Tucumán que me dice, Abrate, venga que le voy a mostrar una cosita que podríamos desarrollar juntos. Y ahí me mostraron un cultivador de caña de azúcar que se parecía mucho a lo que nosotros fabricábamos. Y ahí llamo a mi papá y le digo, papi, me están diciendo que hagamos esto. Y mi viejo me dice, no le des bolilla, siempre nos buscan porque somos chiquitos, tratá de ir por otro lado. Digo, déjame intentar y vamos a ver qué sale. Es así que agarramos ese cultivador y solucionamos un poco lo que el cliente nos pedía, que era que lo quería 2 veces más pesado, más grande, más largo, con un tractor más grande. Y así llevamos una persona de la fábrica, que la perdimos hace 2 o 3 años, lamentablemente.
hicimos un cultivador de caña que hoy todavía lo fabricamos y el primer año vendimos 70 equipos de esos. Y dijimos, opa, la caña de azúcar, en la caña de azúcar pasa algo. Y empecé a entender un poco más qué pasaba en la caña de azúcar. Se proyectaba como un combustible del futuro. Si bien ya había tenido el mundo intentos del etanol y no habían tenido mucho éxito, ya había una ola relacionada a los biocombustibles allá por 2006, 2007, Claro. un poco más certera de lo que había sido en los años 80. Y así empecé a buscar alternativas, ver qué fabricar, y encontré en internet una noticia. O sea, imagínate, 2007 internet funcionaba todavía con aquel ruido de teléfono, ¿no? Y encontré una gente en el norte de Santa Fe, en Villocampo, Reconquista, Avellaneda, que habían hecho una plantadora de caña. Entonces los contacto. Hoy puedo contar la historia, en ese momento no se podía decir, y le digo, che, mira, nosotros estamos desarrollando una plantadora de caña y ustedes ya tienen algo, no quieren que nos juntemos. Nosotros no teníamos idea de qué se trataba la plantadora de caña, pero empezamos a conversar. Al principio se asustaron, éramos muy chiquitos, nos visitaron. Hoy siempre es parte de la broma que hacemos y le decimos que se asustaron y se escaparon. 2008 tuvimos la primera reunión y en 2010 volvieron 2 años después, viendo si nos seguía interesando el tema. Tomamos ese proyecto y ahí empezamos a contratar ingenieros. En 2010 tuvimos el primer ingeniero, hicimos la primera máquina, la llevamos a Tucumán, vinieron unos bolivianos a verla, realmente la máquina no funcionaba, hicimos de todo para que pueda dosificar caña, y con el tiempo ya ahí se aceleró mucho todo. 2010 empezamos a vender las primeras máquinas en Tucumán, ya empresas de ingenios azucareros se empezaron a acercar, y de un lado a otro empezamos a conquistar algunos cañeros y algunos corazones. De ahí mandamos algunas máquinas a Filipinas. 2000, aceleré un poco, ya 2015 estábamos aproximadamente en 15 países, y ahí fue cuando decidimos seguir creciendo e ir por el mercado de Brasil, que ese era el gran desafío, porque en Brasil tiene casi el 50% de la caña del mundo. Y ahí dimos el pasito a Brasil. ¿Qué cosa esto de...? Te dije fuera de cámara que entrevisté hace varias veces a Jorge Rochaferro, siempre me olvido, pero yo le digo Jorge, ¿no? Alias el Loco, ¿no? Conocido en Tucumán por el Loco. Sí. Vos sabés que yo lo entrevisté, un hombre muy enamorado de sus mujeres, y pienso, bueno, lo útil que le has sido vos, a él como a tantos otros, ¿no? ¿Y cómo surge esto de instalarse en el Brasil? Yo siempre pensaba que o podíamos crecer dentro de la Argentina con distintos rubros, porque la caña tenía su techo. Argentina, para que te des una idea, tiene 400.000 hectáreas de caña. Brasil tiene 10 millones y el mundo tiene 25 millones. Entonces, nosotros ya habíamos exportado a varios países latinoamericanos, a varios países centroamericanos. Siempre un cliente le mostraba a un potencial cliente la tecnología, y después ese potencial cliente se la mostraba a otro, y hoy todavía seguimos utilizando esa forma de que casi una máquina nuestra se termina vendiendo de un cañero a otro, porque no hay mejor recomendación y mejor consejo sano de un usuario dándole el consejo a otro, en nuestro caso. Y Brasil era para nosotros el próximo salto. O seguíamos desarrollando tecnología para el grano o para otras cuestiones en la Argentina, que había ya muchas empresas, pero para mí siempre el desafío y un poco el éxito de poder crecer la empresa tenía que ver con el mundo. Yo creo que desde el primer día que estuvimos dentro de TT con mi viejo, era poder estar con TT en el mundo y hacerla grande en el mundo. Y siempre fue a rajatabla. Si salíamos al mundo era con nuestra marca. Nunca íbamos a entregar la marca. Digo esto porque muchas empresas argentinas intentaron ir a Brasil y buscaron parceiros, como se dice, socios brasileros, y el brasilero te termina siempre como comiendo, porque son muy grandes
Claro, de un día para el otro te dicen, mira, el precio que tenemos desde Argentina no sirve, ¿por qué no le ponemos mi marca? Porque yo acá soy conocido. Nosotros siempre tuvimos el objetivo de que la marca sea grande y que eso nos iba a dejar siempre posicionado en cualquier parte del mundo. Es así que hoy tenemos una empresa en Brasil formada en 2015, en diciembre, 21 de diciembre del 2015 formamos el Quint brasilero. Eh, Hoy somos una empresa que ocupa directamente en oficinas 50 personas e indirectamente porque todo lo que es producción lo hacemos con un tercero, más algunos otros terceros, tenemos aproximadamente 100 personas más. Entonces hoy tenemos unas 50 personas en Argentina, 50 personas en Brasil, más unas 100 personas, son 200 personas que casi directamente trabajan en el día a día con TT, produciendo plantadores de caña, hoy líder en el mundo, hoy a nivel mundial es la máquina que más se vende, y en Brasil es una máquina que pelea el segundo o tercer puesto de 6 empresas que hay en Brasil, y vamos por el primero. Pero no por una cuestión de ser primero, sino por una cuestión de que, como vos creo que dijiste unas palabras que son un poco parte de la misión y de la visión que tiene nuestra empresa, que es poder construir realmente algo que le sirva al cliente para ser productivo, a un usuario para producir algo de la mejor manera y generando riqueza. Si él genera riqueza, nosotros vamos a generar riqueza por detrás. Riqueza en el buen sentido de la palabra, dando trabajo, innovando, bajando costos. Hoy el mundo no tiene mano de obra para plantar caña. Y para que te dé una idea, en el 2030 la mayoría de los aviones y barcos del mundo deben funcionar a un combustible que viene en casi su totalidad de la caña de azúcar. La caña de azúcar es milagrosa. Te adiciono un dato para que veas, vos, digamos, con el tema de la basura de la caña, el principal producto de la caña es azúcar o etanol. Hoy en el mundo, sobre todo en Brasil, se divide casi un 50 y 50. 50% a azúcar, 50% a etanol. El gran crecimiento que tiene la caña de azúcar en el mundo, muchas veces la gente lo relaciona con azúcar y con toda la cuestión que tiene que ver con la parte alimenticia del azúcar, que está, digamos, tiene grandes cuestionamientos. Ahora, en lo que es movilidad, Brasil, con sus carros, con sus autos flex, hoy cuando uno va a Brasil, carga, el olor del tanque de nafta es olor a caña de azúcar. Uno que lo conoce sabe que está cargando casi caña de azúcar dentro del tanque de combustible. Genera mayor durabilidad en el auto, mayor reacción en el auto y además genera mucho trabajo por detrás sin contaminar, porque cuando uno netea la emisión que tiene el combustible a base de caña de azúcar, por lo que absorbe la caña de azúcar en su producción, casi que es carbono negativo. Entonces, hoy ya hay países como India que están tomando el modelo brasilero para que toda su movilidad tenga que ver con la caña de azúcar. Ah, Se sabe que eléctricamente va a ser muy difícil mover a aviones y barcos que tienen grandes motores, pero a su vez hay una gran discusión relacionada con que hoy un carro eléctrico, un auto eléctrico, cuán sustentable es, por lo cual hay que entender la cadena completa de la generación de energía que un carro eléctrico tiene para entender si en la punta esa energía se generó con combustible limpio o no, porque el carro eléctrico en sí mismo es limpio, pero si yo te pongo combustible en un generador que genera electricidad para cargar un carro eléctrico, estoy generando daño al planeta en la otra punta. Más allá de la discusión sobre el desecho de la batería y todas esas cuestiones que ya... se está hablando bastante en el mundo de eso. El residuo, entonces, de la caña se convierte en energía biomasa, que antes se quemaba. Pero hoy ya existen bacterias Sí. generando con el residuo el etanol de segunda generación, que está teniendo mejores propiedades que el etanol que se saca de la primera retirada de los líquidos de la caña. Entonces,
como decís vos, quemás el bagazo, generás energía. Hoy la mayoría de los ingenios, como el de Rochaferro, son autosustentables, no generan no consumen electricidad, sino que le dan a la red de electricidad. Ledesma, el grupo Budeguer, son todos ingenios que proveen en base a residuos o a la caña misma energía hoy para la sociedad. Mirá vos, qué cosa, ¿eh? La caña. Dime, las normas de calidad, ustedes han logrado muchos premios. ¿Por qué? Nos hemos enfocado mucho en tecnificar la máquina y en darle automatizaciones que no eran normal en el mundo de la caña. Cuando yo te contaba la historia de que fuimos a Tucumán y encontramos en la caña de azúcar un mercado un poco desatendido, no un poco, en ese momento muy desatendido, era una cuestión geográfica. La mayoría de las fábricas de maquinarias agrícolas de la Argentina están situadas en el corazón productivo de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Sí. en Armstrong, Las Parejas, Marco Juárez. Y nosotros un poco más descolgados del mapa, en Mortero, empezamos a buscar qué atender y encontramos que, si bien estábamos lejos, estamos 700 kilómetros de la primer caña, estábamos bastante más cerca que el resto de nuestros colegas. Y eso fue un poco lo que nos llevó a todo el conocimiento que se tenía de hacer tecnologías para el grano, que muchas veces es mucho más avanzado que la caña, fuimos tomando ese conocimiento y lo fuimos poniendo en la caña. Y hoy para nosotros una fuente de inspiración es lo que sucede en el grano, en la soja, en el maíz. Y de esa manera vamos llevando esa tecnología a la caña y eso nos destacan por tener máquinas que son diferentes a las del resto. Yo te decía antes que en Brasil hay 6 fábricas de máquinas. La única distinta es nuestra máquina. Distinta hasta estructuralmente, si vos la ves, es diferente a la del resto, porque una premisa que tenemos dentro de la empresa es no copiar a los colegas, sino tratar de desarrollar en función a lo que el cliente necesita. Y si el cliente, eso es un poco la premisa del marketing, que es lo que yo te contaba, que es mi profesión. Si uno entiende qué necesita el cliente y escuchamos los problemas que tiene, y ya hoy los definimos como los dolores del cliente, hay posibilidades de evolucionar y de innovar infinitamente, porque no se para nunca. Siempre decimos, bueno, este año la máquina no va a tener ningún problema. Y siempre hay un cliente que te reclama algo y te dice, che, podríamos hacer esto de esta forma o de esta otra forma. No, me estás contestando en parte una pregunta que debo hacerte, ¿no? ¿Cuál es tu valoración, tu interpretación, aquello que consideras sobre el proveedor, el hacedor y el cliente? Esa cadena de valor, ¿cómo la ves y qué dices sobre eso? Siempre decimos que nosotros tenemos clientes para los dos lados, o sea, hoy un proveedor es para nosotros la vía rápida de poder desarrollar un producto de alta tecnología. Nosotros decidimos tener el desarrollo de tecnología, el desarrollo de los software que hoy utilizan nuestras máquinas, se desarrollan por desarrolladores propios. Nosotros tenemos esa gente dentro de las oficinas de TT. Lo marco porque no es algo normal que en la maquinaria agrícola, solo en multinacionales, se tenga ese departamento. Pero tener un proveedor de Argentina como un proveedor de Alemania o un proveedor de Estados Unidos que te pueda dar la computadora a donde vos le cargas el software y esa computadora haga funcionar la máquina, es fundamental estar permanentemente en el desarrollo con los proveedores y que juntos le llegamos a un cliente que cuando le llegas te dice, no me sirve, vuelta al proveedor y volver con ese feedback a redesarrollar todo lo que de algún momento pensaste que iba a estar rápido en el campo trabajando y generando ventas. Y bueno, son procesos muy largos, procesos donde se necesita toda la cadena de valor y donde hay muchos trabajos en el sector de la maquinaria agrícola cuidando esa cadena de valor. De hecho, las asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Córdoba, que trabaja en pos, digamos, la gremial empresaria que trabaja en la maquinaria agrícola de Córdoba se llama FAMAC y es una asociación de fabricantes
de maquinaria agrícola y agrocomponentes. O sea, los agrocomponentes, los agropartistas de la maquinaria agrícola, estamos juntos en una misma asociación trabajando por el sector. Así que es fundamental, Jorge, marcar. ¿Esta empresa es familiar, Guille? Es familiar, pero a su vez en Brasil nos ven como una multinacional, porque somos una empresa argentina pisando el suelo brasilero, ¿no? ¿Pero la empresa es de tu padre? La empresa de Argentina es de mi padre, la empresa de Brasil es mía. ¿Hay protocolos en esa empresa? Como sos único hijo, pienso que no. Estamos trabajando fuertemente en profesionalizar la empresa y bueno, los protocolos entran dentro de esos lineamientos. Y supongo, las certificaciones que tienen o van a la búsqueda de, porque lo exige el mundo hoy, el tema de las certificaciones de calidad. ¿Cómo es eso? Nunca nos pasó que algún cliente nos haya pedido alguna norma. Sí, estamos trabajando en las normas ISO en Argentina y ya tenemos certificado por una exigencia nuestra hacia nuestro equipo de producción la norma ISO sobre todo lo que es la producción. Y después hay normas como NR12, sobre todo en Brasil, que tienen que ver con toda la seguridad del operario a campo, que sí son normas que cuando uno desarrolla una máquina se trabajan fuertemente. ¡Qué éxito el producto que creaste y que han creado y que venden al mundo! ¡Quiero la máquina! Bueno, ¿tu esposa forma parte de la empresa contigo en Brasil? Mi esposa trabaja en un área de una empresa que tenemos en Uruguay, con la cual también trabajamos algunas cuestiones de exportación e importación, sobre todo exportación, y ella es parte administrativa de esa empresa, pero depende no de mí. Al principio sí, pero ya después tuvimos que arreglar esas cuestiones porque si no ya era una guerra interna. Depende de otra persona que está ubicada en Brasil. Muy bien. ¿Y qué esperas de esos 3 hijos varones que tienes? ¿Qué edades tienen? Recordame nuevamente la edad. 17, 15 y 13. El 17 está a punto de recibirse y anda tomando sus decisiones de qué carrera tomar, de qué carrera estudiar. Los dos más grandes son jugadores de básquet, como el papá, Qué lindo, che. y el más chico es tenista. Deportistas. Yo siempre tuve una particularidad que fue a mi papá nunca intervino en una decisión mía, incluso en la empresa. Hoy entiendo los momentos y los calores que le debo haber hecho pasar cuando al principio tomábamos algunas decisiones arriesgadas. Y eso me ha enseñado mucho a tratar de hacer lo mismo con nuestros hijos. Lo asumo a mi señora ahí donde de alguna manera tratamos de que ellos tomen sus decisiones. Algún consejo, si es pedido, por supuesto, siempre estamos, pero tratar de que tomen sus decisiones y se equivoquen y vayan aprendiendo en el camino de esa forma. ¿Y tu madre trabaja con tu padre en la empresa? No trabaja. Ha sido dibujante de un estudio de arquitectura toda su vida, ha sido profe de manualidades hasta que llegó la tecnología a los colegios y las manualidades se corrieron a un lado, pero ha laburado toda su vida, por eso me crió de alguna manera mi abuela, porque ella estaba siempre junto con mi padre fuera de casa trabajando, ¿no? Bueno, tu madre cuando veía esta charlita que le ha brindado un periodista medio loco, se va a emocionar por el recuerdo público, eterno, que tienes de tu abuela, de la madre de ella. ¿Conocieron a esa abuela tus hijos? No. No. No te pregunto de proyectos porque me imagino un tipo lleno de proyectos. ¿Cuáles tienes? Bueno, hoy estamos abriendo oficinas en Estados Unidos. Hemos empezado a vender en la región de la Florida. Por suerte la caña está cerca de Miami, así que es un buen lugar para ir a acompañar las máquinas.
Es un mercado muy exigente. Bueno, Brasil también es muy exigente, pero Estados Unidos tiene una exigencia más que relacionada con la máquina, con la conducta de las personas y el cumplimiento de los compromisos que se toman. Entonces, nos preocupa mucho siempre el postventa, el soporte al producto, como le llamamos dentro de la empresa, y un producto de los nuestros nunca puede parar de sembrar, si se trata de una sembradora, de cultivar, si es un cultivador, ¿no? Entonces, estamos tomando gente en Estados Unidos, local, para hacer las veces de soporte al producto, de postventa, armando toda una estructura de repuestos local, para que después podamos ir a Luisiana, que es el otro estado que tiene caña, y desde ese lugar, que está todo en el sur de Estados Unidos, poder ir avanzando hacia otras culturas como el grano, que también ya lo estamos haciendo en Argentina, trabajando, digamos, tenemos un proyecto un poco ambicioso del 2030, que tiene que ver con un crecimiento de la empresa, y dentro de esas cuestiones hay nuevos desarrollos. Estamos apoyando muy fuertemente una startup de la cual soy parte, junto con 4 funcionarios de la empresa. Hemos formado una empresa relacionada al desarrollo de tecnología para la caña, que soluciona fallas en los cañaverales a nivel mundial vía software, con radares de suelo, con toda una tecnología que no existe, metiendo patentes en varios países del mundo, digamos, desarrollo de todo tipo, Jorge, así que la cabeza no para. No para. ¿Cuánto tengo que agradecer a René Rivarosa, que hizo posible que te conociésemos? Te debe admirar él también, y bastante, porque es una máquina de hacer cosas. Un referente de nuestra ciudad, de Morteros, sin dudas. No tengo dudas. ¿Cuál es el sentido de la vida, Guille? Familia, amigos, disfrutar el día a día, porque el tema de ir a trabajar, hoy mi mayor búsqueda dentro de mi empresa, más allá de los objetivos económicos, de crecimiento, de innovación, es que todo lo que hagamos, cada uno de los integrantes de nuestra empresa venga a laburar cantando en el auto, o en la bicicleta, o en lo que sea. Porque me ha pasado de tener 2 trabajos, como te conté antes, al principio, y en uno me pasaba eso, y era una fiera trabajando, y en el otro no me pasaba eso, y buscaba todo el tiempo irme de esa empresa. Entonces, si yo siempre le digo a mi gente que nuestro principal cliente, más allá de que íbamos un poco en contra de las cuestiones del marketing, nuestro principal cliente tiene que ser el funcionario de TT. Porque si él está contento, de esa manera va a poder transmitirle a nuestros clientes esa felicidad y esa forma de vivir la empresa. Si tenemos gente triste, amargada, pensando cuestiones que tengan que ver con hasta incluso la parte económica de cada persona, nos terminamos metiendo en eso y tratando de ayudar a la gente, eh, es lo que nos hace pasar por esta vida disfrutando los momentos, ¿no? O sea, sin pensar en que tenemos que llegar a algún lugar para ser felices, sino siendo felices en el camino. Te has referido al factor humano. Bueno, por último, ahora sí, ¿qué te ha parecido esta charlita, este diálogo que me has permitido tener contigo? Primero que creo que voy a tener que no volver porque nunca fui, pero voy a tener que ir al psicólogo porque me hiciste llorar. Cuando hablé tanto de la familia, debe ser que tengo cuestiones ahí guardadas, incluso de los amigos. Eh, Así que me ha sorprendido, Jorge. He visto algunas de tus entrevistas, ahora me propongo verlas a todas, porque la verdad que debes tener un contenido muy interesante. No me imaginaba una entrevista tocando hilos tan finos, y la he disfrutado mucho, así que te agradezco enormemente. También a tu gente por haberme invitado. Yo te agradezco muchísimo a vos, muchas gracias de todo corazón. Dios, Jesús, Moisés, el sol cordobés, permita conocerte, darte un abrazo. Muchísimas gracias por esta charla.
Y muchas gracias a ustedes. Amigas y amigos de toda la República Argentina a través de Internet del mundo, este joven empresario argentino, tan exitoso, ha sido construido sobre la base del amor, especialmente por esa abuela, que lo ha conmovido cuando le pregunto sobre ella, y ha hecho este reconocimiento público que queda eternamente, por la forma en que se ha referido a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus abuelos, por lo que ha dicho, la valoración sobre el factor humano de todos aquellos que acompañan la creación de un producto que se vende y que el mundo necesita. Yo jamás me imaginaba, y tal vez muchos de ustedes, que Brasil tiene 10 millones de hectáreas de este milagro que podemos decir que es la caña de azúcar, sobre la que tanto se está investigando y desarrollando. Bueno, es Guillermo, este joven empresario, un ejemplo por seguir en todo el sentido de la palabra. Jugaba al básquet. Es el Ginóbili de los empresarios de la agroindustria en la Argentina. Atención, país. Hay quienes siguen los caminos marcados y quienes los abren. Desde el noreste de Córdoba, en la ciudad de Morteros, una empresa argentina decidió no adaptarse a los moldes existentes, sino redibujar el mapa de la mecanización cañera. Su nombre es TT Global y su historia es la de una evolución constante al servicio del campo, la tecnología y el futuro. Todo se inició en 1981, cuando Remigio Pairetti y Juan Abrate, a consecuencia del cierre de importaciones, su principal negocio, comenzaron a producir en Argentina. Así nació la firma, fabricando desde el inicio herramientas robustas para el trabajo del suelo, con una vocación clara: resolver las necesidades reales del productor. En 2005, Guillermo Abrate, la segunda generación, se sumó al proyecto con la ambición de hacer algo grande. El camino llevó a la empresa a incursionar en el universo sucroenergético, tras una experiencia decisiva: el diseño de un cultivador de caña. El éxito fue inmediato. En 2010 nació la primera plantadora de caña de azúcar de la firma, y con ella un camino que los llevaría a más de 45 países en 4 continentes. Cada nuevo desafío impulsó la innovación, y fue ese impulso el que llevó a la compañía a encarar el mayor de todos: Brasil, el corazón cañero del planeta. En 2015 fundó TT do Brasil, con instalaciones propias en el estado de Sao Paulo. Allí comenzó un recorrido imparable que atravesó territorios productivos y la posicionó como un referente indiscutido de la región. Hoy, TT Global es líder mundial en plantadoras de caña de azúcar. Produce la máquina que más se vende en el mundo. Exporta a diversos destinos equipos que llevan un compromiso ambiental claro: la plantación mecanizada de caña como eje de una producción sustentable, con menor huella de carbono y mayor eficiencia energética. TT Global no copia, desarrolla máquinas a partir de un diálogo permanente con el productor. Cada equipo nace de la necesidad concreta del cliente y es diseñado por un staff propio que desarrolla el software que da vida a las máquinas. Tecnología de precisión que piensa cada variable del trabajo en el campo e incluye la computadora integrada que hace funcionar el sistema.
desde la preparación del suelo con equipos como Groove y Cultimax, hasta la plantación precisa y veloz con sus innovadoras plantadoras, desde el abonado profundo y eficiente con Fertimax, hasta el transporte y manejo completo del cultivo. Cada maquinaria es diseñada para acompañar, potenciar y transformar la actividad cañera. Transitando sus 40 años de vida y en la celebración del 10º aniversario de TT do Brasil, TT Global continúa creando herramientas de transformación. Tecnología que se adapta a cada terreno. Equipos pensados para cada necesidad. Y un soporte humano que no conoce distancias. Desde Morteros, Córdoba, hasta los campos más exigentes del mundo, TT Global lleva consigo una bandera de innovación, esfuerzo y visión de futuro. Una empresa que entendió que en la caña de azúcar no solo hay un cultivo, hay una energía que mueve al mundo. Cuando la pasión se une con la tecnología, no hay fronteras que puedan detener el avance. TT Global, evolución cañera sin límites. Desde Morteros hacia el mundo, TT Global construye futuro en el universo cañero. A nuestros proveedores, a nuestros clientes y a nuestro equipo incansable. Gracias por ser parte de nuestra historia. En Oxala Travel no solo te llevamos a tu próximo destino, te facilitamos experiencias que enriquecen tu vida. Nuestro compromiso es simple, exceder tus expectativas en cada viaje. Ya sea por placer, negocios o eventos, gestionamos cada detalle con creatividad y profesionalismo. Desde hace más de 50 años, Ingersol Argentina es uno de los principales fabricantes de discos agrícolas del mundo y proveedor de partes agrícolas de clase mundial. Además, fabrica una amplia gama de productos como cuerpos de siembra, cajas para rastras, cuchillas para mixer, para caña de azúcar, para niveladoras y desmalezadoras. Ingersol Argentina, productos de clase mundial. En LTM Argentina Sociedad Anónima nos especializamos en el diseño y fabricación de instalaciones eléctricas personalizadas para una amplia variedad de aplicaciones. Atendemos el sector del transporte público, la salud, la agricultura y la construcción. LTM Argentina, conectando soluciones eléctricas innovadoras para un futuro más eficiente. Vamos a tener una charla, un diálogo con un joven
de una empresa multinacional, de una empresa modelo en el mundo, no solo en el cuidado de la naturaleza, que es fundamental en todos los tiempos y hoy más que nunca, sino en el cuidado nada menos que de los alimentos para los seres humanos. Y hubo, claro, un creador, alguien dice genio, este genio le ponen a todo el mundo, pero este tipo era un genio, el creador de esta empresa, un innovador, un luchador, un soñador. Así que, Mauro querido, muchas gracias por prestarte a esta charlita, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto y gracias por la invitación. Bueno, el gusto es mío. Te decía algunas cosas fuera de cámaras, que en una de las entrevistas que te hicieron una colega, vos, para sostener todos los conocimientos que te ha brindado la vida y los 17 años que perteneces a esta empresa de altísimo nivel, en todo el sentido de la palabra, pusiste a tu nena, a tu hija de 5 años, dijiste. Yo dije, qué pasión, ¿no? Qué pasión, pensé, qué integración cierta tiene este joven con la empresa a la que pertenece, pero fundamentalmente con la vida. ¿Dónde naciste, Mauro? Sí, en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Hace mucho tiempo ya vivo en Capital, pero vivía en San Martín, que está pegado, la verdad. Así que siempre en Buenos Aires. ¿Tus padres viven? Mi mamá sí, mi papá no, lamentablemente. Bueno, los que nos amaron, llamaron, siempre digo lo mismo, ¿no? Estar acá en nuestro corazón y en nuestra mente, Mauro. ¿Cómo se llaman entonces papá y mamá? Mi papá se llama Enrique y mi mamá Alicia. Alicia. ¿Y Enrique y Alicia qué son, qué fueron en tu vida? Principalmente una guía, ¿no? Que son nuestros padres. Y a nivel profesional, mi papá era contador y siempre trabajó en la parte de finanzas de empresas, era un trabajador. Y mi mamá, ama de casa. Ama de casa. Educadora. ¿Tienes hermanos? Tengo 2 hermanos, un hermano, los 2 más grandes, Los dos más grandes. Silvio y Gisela. Muy bien. Así que fuiste el nene mimado de tu hermana. Exactamente, el nene mimado de los 2. Sí, sí, sí. De los dos, como me imagino. más cerca de una mascota que de un hermano, ya con la diferencia. Dime, ¿cómo era ese pibito, Mauro, cuando tenía 7, 8 años? ¿Cómo era ese pibito, Mauro? La verdad, yo creo que mantenemos a lo largo de la vida ciertas cosas que van siendo comunes. Hay ciertos gustos, ciertas pasiones que se mantienen. Después van cambiando, quizás el nombre y el apellido de las cosas, pero me iba muy bien en el colegio, la verdad. Nunca tuve problemas con eso. Era como una regla también de la casa, por lo cual me interesaban las cosas que había en el colegio. Me gustaban mucho los deportes, me gustaba mucho jugar al fútbol, que me sigue pasando lo mismo. Lamentablemente cada vez más viejo y me cuesta más que cuando tenía 7 años. Y después mucho también en lo social y en esto de poder comunicar, mucho de estar con amigos y que me sigue pasando hasta hoy. Por lo cual, creo que hay muchos puntos en común de ese nene con el Mauro de hoy. Mira vos. Y del cole, ¿qué recordás? ¿Me ayudas a recordar una maestra, un profesor de la escuela secundaria o sea, a la universidad, si fuiste alguien, para hacer un homenaje a los maestros? Como la imagen de maestro cuando uno es más chico, de primer, segundo grado, que teníamos mirá la vos. misma maestra que se llama Alicia, que la recuerdo porque además daban más materias, entonces es como más la imagen que a uno le queda de maestra porque era más integral, que después uno va estudiando en la universidad o en lo que quiera uno estudiar más adelante, más específico, que se especializa, entonces tenés una administración puntual que estudias con alguien. En cambio, la maestra de primer, segundo grado casi quedaba en ese momento muchas de las materias, entonces me acuerdo más eso. ¿Y cómo se llamaba esa escuela? Estudié en la escuela Pío XII, en el partido de 3 de febrero. ¿Y la escuela secundaria, Mauro? Se llamaba de otra manera, pero era la misma institución, se llamaba Instituto Leonardo Murialdo. Muy bien. ¿Y fuiste a la universidad? ¿Qué estudiaste? Estudié licenciatura en Administración en la Universidad de Buenos Aires. En la UBA. En la UBA, exactamente. Te imagino como a todos los integrantes de esta empresa exigente en cuanto a la búsqueda constante de la excelencia de ese producto que está en casi todo el mundo, o en todo el mundo, ahora en China nada menos, con 3 plantas. Dime,
el amor de tu vida, ¿cómo se llama esa mujer que te acompaña, con la cual tienes el fruto de esa niña que con tanta pasión, con tanto amor pones en un lugar donde estaban hablando de la empresa? Supongo que cuando yo leo por ahí, ¿no? Y lo tengo que leer, nos tomamos en serio todo, este tema de la familia, de la integración de cada persona de esta empresa. Vos con tu niña, ¿cómo se llama la mujer que te acompaña, la esposa? Mi esposa se llama Victoria y mi hija se llama Vera. Mira vos. Muchas gracias, Mauro, porque estas cosas que digo hasta el cansancio son la intencionalidad de la misma, es revalorizar el sentido de la familia para darle sentido, cierto, a la vida. Bueno, bien. ¿Cómo te incorporaste a esta empresa siendo tan jovencito, casi recién recibido, tal vez? Sí, yo me incorporé a los 24 años en Tetra Pak, y desde ese momento estuve en diferentes áreas, obviamente ganando experiencia durante todos estos años. Trabajé muchos años en el área de finanzas de la empresa, en diferentes posiciones, enfocado en algunos puntos de negocios, y hace ya varios años, 7 años aproximadamente, desde el punto de vista de portafolio, primero de un área de negocios como servicios y ahora el negocio principal que es o de packaging, que son nuestros envases. Y importante decir que en Argentina es como la sede central de la región de Cono Sur, que es, no solamente trabajamos para Argentina, sino para Paraguay, Chile y Uruguay también. Uh-huh. Y quiero saber, cuando vos nombraste a tu nena de 5 años, insisto en esto, ¿no? Porque bueno, un personaje importante de la empresa, un vendedor, entendiendo la venta, como lo digo hace muchos años, por lo menos yo, que es un servicio, que es una comunicación al otro, que es darle al otro lo que necesita. Y vaya, si esta empresa a la que perteneces hace eso y mucho más, porque además de darle al otro lo que el otro necesita para el cuidado de su salud, lo hace también para el cuidado, hoy más que nunca, palabra que se utiliza mucho y que a veces no se ejerce como debiera, que es la sustentabilidad. Háblame un poco de ello. No, ahí es interesante lo que comentabas de mi nena, porque fue en ese momento lo primero que pensé. Y linkeado a lo que comentabas un poquito hace 2 minutos atrás. Justamente el lema de Tetra Pak es protege lo bueno, y es protege a las personas, a los alimentos, al medio ambiente. Y Tetra Pak tiene un objetivo hoy en día muy claro, que después podemos hablar un poquito más en profundidad, que es crear el envase más sustentable del mundo. Y cuando hablamos de sustentable, hablamos de un envase que sea principalmente hecho de cartón, que sea reciclable, que baje la huella, el impacto de huella de carbono, etc. Y justo el ejemplo de mi nena es que juntos habíamos empezado desde más chiquita, cuando yo era chico no se separaba los residuos en la casa, no había un tacho de un color u otro. Yo vivo en la capital y además en la calle hay 2 tachos diferentes, uno verde, que es para todo lo que sea reciclable, y negro de residuos húmedos. Entonces, el ejemplo de mi nena era aprender con ella, y la esperanza también que uno le da a las nuevas generaciones que desde el vamos arrancan con ese nivel de conocimiento de cómo separarle residuos, qué es reciclable, qué no, que eso no solamente es conocimiento, sino a lo largo del tiempo va a ser, y lo vemos como tendencia, exigencias de las empresas que tengan un producto más sustentable, que le hagan bien al medio ambiente. Por lo cual un poco contaba eso con mi hija, que la veo y ya sabe, al principio cuando era muy chiquita preguntaba dónde va esto, dónde va lo otro, ahora ya lo hace sola, automáticamente. Mira vos. Mauro, algunas veces o muchas veces he dicho en distintos programas educativos que los estudios no terminan nunca. La innovación tampoco termina, no termina nunca. ¿No es así? Es así, de hecho hablabas del creador de la empresa, que es Rubén Rawson, que la empresa se creó en la década del 50, 1950. A la Argentina ya hace 45 años, que hasta el año pasado celebramos 45 años en Argentina.
y 40 años que tenemos la planta de producción de las bobinas de papel en La Rioja. Es decir, hace mucho tiempo que está Tetra Pak en Argentina, y una empresa que siempre apuesta no solamente a la innovación, también, sino que apuesta a estar mucho tiempo a largo plazo con sus con sus clientes, con los consumidores. Pero volviendo a la creación, se creó el primer envase que era un tetraedro, no era un tetrabric aséptico como conocemos, quizás lo que vemos hoy en las góndolas, sino que era una especie de, por así decirlo, de varias formas, a la vista puede ser un triángulo si lo vemos 2D, para justamente proteger los alimentos, sobre todo leche. Y con los años, además, no paró de innovar, con los años se creó todo lo que es el envasado aséptico, es decir, lo que permite cuidar a los productos que se envasan y que permite tener larga vida, es decir, la leche larga vida manteniendo nutrientes, sin conservantes, que se puedan distribuir, mejorando la distribución, y que es importante básicamente porque mucha más gente accedió a los alimentos de forma segura. Y eso es importante porque va a seguir pasando, las innovaciones vienen por, como decíamos recién, por crear el envase más sustentable al futuro, menos desperdicio, porque la población a nivel global va a seguir creciendo, la demanda de alimentos va a ser cada vez mayor, y es importante que la eficiencia de empresas como Tetra Pak, en cuanto a mejorar no solamente un menor impacto de huella o climático, sino también mejorar la eficiencia para que haya menos desperdicio, que también termina impactando en lo que es la huella de carbono. Mira vos, pienso que tu trabajo, estoy pensando que tu trabajo, viste que el médico es médico las 24 horas, el policía es 24 horas. Me imagino que de noche si te despertás y abrís la heladera, o cuando llegas a tu casa abrís la heladera, o el amor de tu vida, tu esposo, o la nena, aparece tu laburo en todas partes. ¿O no es así? Es así, y por eso un poco lo que comentabas antes es, nosotros estamos dentro de la vida de los consumidores, es una empresa que obviamente trabaja con empresas, trabaja con los productores de esos alimentos, pero con mucho foco en lo que piden los consumidores, con mucho foco en analizar tendencias de consumo, con mucho, sobre todo con mucha proactividad para no solamente estar vendiendo nuestras soluciones a nuestros clientes, sino también adelantando un poco lo que puede llegar a pasar, lo que pasa a nivel de tendencias. Y es una empresa que además, si bien lo primero que se ve obviamente es el envase, es una empresa que tiene una solución de principio a fin, es decir, vendemos equipos de procesamiento para diferentes productos, vendemos la máquina para donde se envasan nuestros envases de forma séptica y vendemos el papel, obviamente, y el servicio de toda esa línea. Es decir, es una empresa que acompaña una solución completa a nuestros clientes. Entonces ahí es un orgullo de luego cuando uno abre la heladera ver productos que muchas veces trabajamos en el día a día y ver que, o mismo cuando uno va al supermercado y ve la elección de la gente, es un orgullo. Sí, me imagino la nena de 5 años tan despierta, esa princesita, que cuando va al supermercado a todos lados, acá trabaja, esto lo hace papá, esto lo hace papá, como son todos los niños. Es bastante parecido el comentario, sí. Igual es casi así. Es así, ¿viste? Y bueno, claro, por eso te dije que esto iba a quedar para tus bisnietos. Una pregunta muy elemental antes de ir a los premios, a los reconocimientos, los premios que son estímulos. Todos los seres humanos necesitamos estímulos, las plantas necesitan estímulos. Y vaya si una empresa creativa que lleva adelante una creatividad constante no merece esos estímulos como los tienen ustedes, ya te vas a hacer referencia a ellas. Pero yo te voy a hacer una pregunta sumamente elemental. Te escucho decir en algunos lugares que, bueno, que van a sacar el aluminio, uno piensa, van a sacar el aluminio, uno parece que eso protege todo, lo aséptico. Explícame al gran público cómo es eso. Es una buena pregunta. Nuestro envase, en promedio, obviamente que hay diferentes formas de nuestros envases y diferentes combinaciones, pero en promedio nuestro envase tiene 70% de cartón, que es cartón renovable, porque está certificado la custodia del mismo, todo lo que se planta se vuelve a plantar, por lo cual la fuente es renovable. El resto, el 30% restante, un 25% son polímeros, que son capas del envase que tienen diferentes funciones, y un 5% el aluminio. Y como bien decís, hoy el aluminio es fundamental en dos funciones. Uno, en proteger básicamente la luz y el oxígeno,
al producto. Es decir, no deja que atraviese la luz y el oxígeno por el envase, por lo cual protege y extiende lo que es la vida útil junto al envasado aséptico y al procesamiento aséptico del producto. Pero otro punto que quizás es más técnico es ayuda al sellado. El envase nuestro es un rollo de papel que, para que estén mirando en la cámara, quizás no se nota tanto, pero se enrolla. Lo voy a simplificar. El aluminio sirve para sellar el envase, entonces, y hace una función bastante técnica para el sellado del envase. Por lo cual tiene dos funciones: protección y sellado durante el envasado. Lo que nosotros, y Tetra Pak está invirtiendo muy fuerte año a año, es tener el envase más sustentable del mundo. Y la idea es reemplazar ese aluminio por más papel, con una especificación diferente. Y ya se lanzó el año pasado, ya en Portugal hay un envase que tiene 80% de papel, el 20% restante es de polímeros, gran parte de ellos de origen vegetal, es decir, de origen principalmente de caña de azúcar, por lo cual es un envase que de fuentes renovables es el 90%, es altísimo, y que reduce hasta un tercio en lo que es el impacto de huella. Entonces, el aluminio va a ser reemplazado por más papel, es un proceso de cada vez más papel en el envase. Por eso Tetra Pak habla del envase más sostenible. Ha hecho años atrás experiencias de reemplazar aluminio por plástico, por una barrera de PET, por ejemplo. Y funcionaba, pero ¿por qué no lo quiere? Tetra Pak, la idea de esto, además del menor huella de carbono, es porque es una empresa que está muy vinculada con la economía circular. Entonces, al ser cada vez más porcentaje de papel, va a terminar en el flujo de reciclado de un cartón normal. Le va a dar mucho más valor al reciclador y a los productos que pueda hacer. Entonces, creo que es un círculo virtuoso que va a terminar siendo cuando se logre ese objetivo, que estamos en un camino. Hoy en día, obviamente, el primer lanzamiento de un cliente fue el año pasado en Portugal, a fin de 2023, principio de 2024, y hablabas recién que ha permitido tener algunos premios justamente por la innovación en materiales, ¿no? Una estructura nueva del envase de tetrabric aséptico. Esto que dices, amigo mío, está indicando la inversión en la investigación y en el desarrollo de esta empresa. ¿No es así? Sí, la empresa hoy en día en el proyecto para poder lograr el envase más sustentable del mundo en los próximos años, invierte y va a seguir invirtiendo por los próximos 5 o 10 años aproximadamente 100 millones de euros por año. Es decir, es un foco total de la empresa que, como antes hablábamos, también es una empresa creada en Suecia que no está enfocada en sustentabilidad desde ahora, sino desde su nacimiento. Claro. Por dos cosas principalmente, por el origen, de dónde viene, y también porque desde hace mucho tiempo nuestro envase es principalmente papel y que pudimos certificar para que sea renovable, que siempre nosotros tengamos una fuente mayormente renovable. Entonces la innovación ahora es simplificar la estructura del envase, poder dar más valor, poder aumentar reciclados. Y si bien esto suena muy a futuro, hoy en el mercado nuestro, por ejemplo, tenemos envases con 88% de fuentes renovables. Por ejemplo, la Serenísima, que lo pueden ver, que lo comunica en el envase, es el papel más polímeros, el plástico de origen vegetal, de caña de azúcar, certificado. Entonces, y eso también tiene una mejora en el impacto de la huella de carbono. Es decir, para que no suene tan futurista, esto está pasando y pasa en Argentina también, digamos. No hay que buscar a otro mercado para verlo. Mira vos, ¿qué me contás? El capital humano es, tú lo sabes, sos un joven profesional con muchos años en esta empresa, siempre suele ser lo más importante. Me imagino que el factor humano de esta empresa que crece, que no tiene techo, que maneja el mundo en este sentido, el factor humano es importantísimo, ¿o no? Igual. Nosotros en Argentina, antes te comentaba, tenemos la planta de La Rioja que produce el papel que se utiliza obviamente para el envasado, del cual estamos muy orgullosos por su calidad, y donde nosotros en Argentina somos en total 400 personas que trabajan en Tetra Pak, 200 están en La Rioja,
Y después las 200 restantes estamos 100 en la oficina en la que estoy ahora, en Buenos Aires, en San Fernando, y 100 que tenemos de técnicos que trabajan con los clientes, por lo cual pueden estar en diferentes regiones del país, principalmente entre Mendoza y la cuenca láctea entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Por lo cual, sí, y en Argentina, como comentaba antes, estamos hace mucho tiempo, 45 años en Argentina, eh, 40 años aproximadamente en La Rioja casi. Entonces, una empresa que apuesta el capital, que apuesta a largo plazo, a futuro, una empresa que como te imaginas, yo soy más joven, pero ha pasado diferentes situaciones de la Argentina, económicas, Bueno, más críticas, vaivén. menos críticas, y siempre tal cual, y ha acompañado y ha estado con los clientes, por lo cual sí es importante. Como comentabas antes, la empresa está en más de 160 países, tiene presencia. Y si bien la calidad de los productos son las mismas, las plantas tienen unos estándares de producción muy importantes, sí se nota, se ve esa idiosincrasia propia de cada región que la tendrá en esto, en cómo acompañamos a los clientes, cómo acompañamos ante un contexto que varía, o nosotros estamos más acostumbrados a que varíe, en otros lados no. Entonces, obviamente que es importante. Bueno, qué lindo lo que dices, porque desde algún lugar, o su descendencia de este gran creador de esta empresa, de este gran innovador, de este hombre que es un ejemplo desde todo punto de vista, tiene que estar contento de por lo menos de que en la Argentina hagamos bien las cosas. Y dime, recordame los premios importantísimos que les han sido otorgados. No, hay un premio que es interesante mencionar, sobre todo porque tiene que ver con lo que nuestra ambición o máxima ambición en la que estamos hoy en día trabajando, que fue el premio a la eficiencia de recursos en los Sustainable Packaging News Awards, que tiene que ver con el lanzamiento de este envase sin aluminio. Y esto un premio reciente que fue el año pasado, Mira vos. y fue por el lanzamiento del envase que está en Portugal ya en las góndolas. Eh, que como comentábamos antes, al sacar el aluminio y aumentar el porcentaje de papel, tiene 80% de papel, tiene 90% en total de fuentes renovables y un tercio en el impacto climático. Entonces, es importante para nosotros porque es el camino a seguir y a donde queremos avanzar, ¿no? Un foco total en menor impacto climático y mayor valor en la economía circular. Qué maravilla, pienso, Mauro, permítaseme decir cosas sencillas y elementales, como por ejemplo la nobleza de la caña de azúcar, la nobleza de la caña, donde la caña de azúcar se emplea en tantas cosas, producto, por supuesto, de los investigadores de la empresa a la que perteneces, ¿o no? Sí, la caña permite, bajo el proceso de polimerización, eh, convertirse en un plástico con la misma funcionalidad que el fósil. Es decir, el plástico que utilizamos hoy, la funcionalidad es la misma, no hay un ajuste después del envase de la máquina, nada, es lo mismo. Y es interesante que nosotros tenemos una custodia en cuanto a la trazabilidad del mismo. Entonces, como tenemos a FSC, que certifica todo lo que es la renovabilidad la custodia de manejo forestal responsable en lo que tiene que ver con el cartón que utilizamos en nuestro envase. Bonsucro es otra certificadora que certifica y custodia lo que es la utilización del plástico de origen vegetal. Por eso permite, al tener trazabilidad tanto del papel y de los plásticos, permite decir este envase tiene cada envase 88%, ni más ni menos que 88% del envase es de fuentes renovables. Nos permite poder comunicar ese porcentaje exacto. Qué maravilla. Dime, por tu especialización universitaria, tal vez sepas responderme la importancia que tiene, cómo es esto del proveedor, del hacedor y del cliente, esa cadena de valor. ¿Cómo lo ves? No, importantísimo. El ejemplo claro, en un ejemplo que está enfocado en sustentabilidad, fue el que comentaba recién, un proveedor que nos permite a nosotros
tener un control y una trazabilidad del producto que nos vende a nosotros, digamos, del impacto que tiene climático, de las mejoras que tiene y cómo lo custodia. Que siempre está certificado por un tercero. Es muy importante cuando hablamos de sustentabilidad que Tetra Pak, sobre todo, es muy estricto en la comunicación. No siempre va a comunicar lo que puede certificar, lo que puede respaldar con documentación. Entonces, cuando hablamos de un proveedor, de una producción y el cliente, y que el cliente termine comunicando y lo termine comunicando a un consumidor final, donde la información tiene que ser concisa, respaldada, súper importante esa cadena de jugadores para eso. Lo mismo pasa con el reciclado, que el reciclado, en lo que hablamos en economía circular, la relación, en ese caso público-privado, de organizaciones para la recolección del material, poder soportar y ayudar a jugadores que tienen que ver con la parte de reciclar y dar un valor agregado a ese envase post-consumo. Entonces, súper importante, súper importante. Bien, ahora sí. ¿Sabes qué? Este programa, desde hace 5 años, creo, se llama Por la Vida, ¿no? ¿Y qué es la vida, Mauro? Uy, qué pregunta difícil. Yo creo que todos, y esto es personal, pero todos vamos transcurriendo la vida preguntándonos eso a cada paso. Creo que es importante o es interesante, si lo queremos eh, un poco hablar de o tratar de entender lo que estuvimos hablando, es el sentir orgullo de las acciones que uno hace, sobre todo cuando puede tener una mejora en el resto de las personas. Entonces, poder disfrutar uno siempre con un impacto positivo en el resto de las personas. Un poco como decimos nosotros, es protege lo bueno, protege a las personas, protege al ambiente. Creo que de eso también se trata la vida. Qué lindo lo que dices. Bueno, ¿querés agregar algo? Vamos ahora con voy a presentar un documental de tu empresa. No, principalmente muchísimas gracias, Jorge, por el tiempo, por las preguntas, por el espacio. Un gusto. Te iba a preguntar qué te había parecido esta charla loca que has tenido esta mañana. No, muy buena, muy buena. Siempre nosotros nos gusta poder, nosotros estamos en el día a día trabajando y hablamos, ¿no? Como todos, encapsulados en la tarea de uno. Para mí me resulta siempre lindo poder salir del día a día que tiene uno y poder hablar con otro ámbito, con otras personas, con otros intereses, con preguntas que no siempre son las mismas que nosotros nos hacemos porque viene de otro rubro. Así que, no, un gusto y agradecido por el espacio. Muchísimas gracias a vos y a las mujeres que han hecho posible en marketing, creo, ¿no? Que puedas estar con nosotros. Nos vamos a ver, si Dios así lo permite, para poder darte un abrazo. Por ahora te saludo con el corazón y con la mente. Un saludo afectuoso al amor de tu vida y a la princesita de 5 años. Muchas gracias, Jorge. Amigas y amigos de toda la República Argentina, a través de internet, de todo el mundo, con qué placer presento a un joven estudioso, apasionado, seguramente que desde hace 17 años conforma parte de una empresa que está en casi todo el mundo, que le hace bien al mundo, que una empresa que cuida no solamente la salud, nada menos a través de los alimentos, sino que va mucho más allá, desde sus inicios, que es cuidar nada menos que esta casa nuestra, el planeta Tierra. Una empresa que está innovando constantemente. Yo que entrevisté a tantos científicos, a tantos empresarios, a mí me da mucho placer este tipo de charlas, especialmente cuando entrevistamos a un joven, integrante de esa empresa a nivel mundial, que está acá en la Argentina, que pone a su niña de 5 años, sin querer, naturalmente, como un ejemplo en lo que él enseña y aprendió de la vida y de esta empresa, que es un ejemplo para el país y para el mundo. ¡Atención, país! Nuestro planeta se acerca a los 10.000 millones de habitantes. En él, los sistemas alimentarios ya generan más de 1/3 de los gases de efecto invernadero.
y 1/3 de los alimentos producidos se desperdicia. El desafío que enfrentamos es inmenso y urgente. En ese escenario, Tetra Pak asume su rol con determinación: liderar una transformación profunda en los sistemas de envasado y procesamiento de alimentos, impulsando un modelo de producción regenerativo, circular y bajo en carbono. Porque cuando el planeta pide respuestas, las soluciones deben ser reales, medibles y a escala. La sustentabilidad es el pilar de la compañía desde sus inicios. Con esa convicción, en 2024 lanzó su Plan de Protección de la Naturaleza, una estrategia integral que aborda la seguridad del agua, la pérdida de biodiversidad y los impactos ambientales en toda la cadena de valor. Más de 20 objetivos concretos, acciones prácticas y una visión compartida con clientes, proveedores y aliados para regenerar ecosistemas y restaurar el equilibrio natural. El reconocimiento no tardó en llegar. Los premios SEAL distinguieron esta estrategia con el premio a las iniciativas medioambientales, destacando su capacidad para guiar a la industria hacia prácticas más sostenibles. El Lauro resalta la estrategia de Tetra Pak como un modelo de liderazgo en la industria, demostrando cómo una gran empresa puede guiar y colaborar a lo largo de toda la cadena de valor, impulsando sus metas de sostenibilidad y el cumplimiento de las regulaciones vigentes. Y también fue reconocida su actividad innovativa. Su solución de barrera a base de papel, desarrollada junto a Lactogal para el envase Tetra Brick Aseptic 200 Slim Leaf, recibió el premio a la eficiencia de recursos en la Sustainable Packaging News Awards 2024. El packaging, que ya está a la venta en góndolas de Portugal, incluye una barrera que reemplaza el aluminio, reduce hasta en 1/3 la huella de carbono y eleva el contenido renovable del envase hasta el 90% sin comprometer la seguridad alimentaria y el rendimiento. Es un paso más en su camino hacia el envase más sustentable del mundo, hecho con más cartón, menos aluminio y polímeros de origen vegetal. Un envase que protege a los alimentos y también al planeta. Ese compromiso con la sostenibilidad también impulsa la transformación local. En Argentina, Tetra Pak destinó más de 3.500 millones de pesos a modernizar su planta de La Rioja, incorporando tecnologías que mejoran la eficiencia energética, reducen el uso de agua y minimizan emisiones. Esta inversión histórica, la más importante desde la fundación de la planta, demuestra que la sustentabilidad también se construye desde el territorio. Cada paso que da está guiado por un propósito mayor: hacer que los alimentos sean seguros y estén disponibles en todas partes, cuidando el futuro de nuestro planeta. Aunque el camino hacia la emisión cero es exigente, Tetra Pak lo está recorriendo con decisión, con inversión y con innovación. Porque el desafío de alimentar al mundo de forma sostenible ya no es del mañana, es del ahora. Tetra Pak protege lo bueno, los alimentos, las personas y el planeta. Mi nombre es Mariano Gramajo, soy gerente comercial de Transportes Don Pedro, empresa líder en el mercado de transporte y logística. La empresa
trabaja hace 45 años en Argentina, tiene 15 sucursales distribuidas en todo el país. Y bueno, en esta oportunidad me toca felicitar a Tetra Pak, que nos elige día a día, año a año, en el trabajo conjunto. Y bueno, nos llena de orgullo este reconocimiento que han tenido. Felicitarlos por este logro y bueno, y que confíen en nosotros nuevamente para llevar a cabo sus negocios. Bueno, muchas gracias. Somos Transportes Don Pedro, una empresa líder en el mercado de transporte y logística del Mercosur. Brindamos soluciones integrales para las industrias más exigentes. Con sucursales en Argentina y la región, operamos con una flota de más de 1000 unidades propias. No somos solo un proveedor, somos tu socio estratégico. Transportes Don Pedro, 45 años uniendo caminos en toda América Latina. Lide Argentina es una plataforma que conecta líderes adaptados a los tiempos modernos y ofrece oportunidades de obtener y compartir los conocimientos imprescindibles para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Quien es líder está en Lide Argentina. Encanto del Río. En Villa La Angostura, un lugar privilegiado por la vista que ofrece y el paisaje que lo rodea. Hostería, ubicada a orillas del río Bonito, tu mejor opción para descansar en familia. Cabañas con el inconfundible estilo patagónico, para 2 a 10 personas, y aparts de 1 o 2 dormitorios, con todas las comodidades para que pases una estadía inolvidable. Encanto del Río, tu refugio en la Patagonia. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Haz tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigos míos, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Si bien una partecita nada más, permítaseme invitarlos al viernes, todos los viernes a partir de las 4:30 de la tarde. Para finalizar este mensaje cultural, periodístico del día de hoy, un ruego. ¿Cuál es, Jorge? Vayan a ver a sus abuelos queridos. Cómprenle los remedios si no los tienen. Llénenle la heladera. Y si no hacen eso, un abrazo y un beso. Sus abuelos los esperan siempre, aunque no se lo digan. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite, aquí estaré el lunes a partir de las 8 de la noche. Chao.